Bueno, buenos días. El día de hoy, en la clase número 2, vamos a explicar y a estudiar cómo operar el transistor como un amplificador lineal. De eso se trata el tema 2.4, que es el transistor como amplificador. Pues bueno, los amplificadores con transistores son de varios tipos y clases. Entre las aplicaciones para configurarlo como un amplificador, tenemos cuatro opciones. Una de ellas es utilizar el amplificador en emisor común. La otra es amplificar el colector, utilizar el transistor BJT como un amplificador en colector común. La opción 3, utilizarlo como en configuración en base común. Y la otra es el famosísimo amplificador en configuración diferencial. Entonces, cada configuración hace una operaciones distintas con el voltaje y la corriente de entrada. Todos los circuitos amplificadores con transistores pues se caracterizan por tener modelos y parámetros para su análisis. En mucha literatura vas a encontrar que los modelan de diferente forma. Aquí el objetivo es utilizar los parámetros H y los modelos de parámetros R para poder caracterizar a este tipo de circuitos con transistores BJT. Para caracterizar este tipo de amplificadores es necesario que se efectúe dos tipos de análisis. Uno es el análisis de corriente directa y el otro es el análisis de corriente alterna. ¿En qué consiste? ¿Para qué nos sirve? El análisis de corriente directa nos va a servir para estudiar y encontrar el punto de Q, el punto de operación del transistor. El análisis de CA nos va a servir para definir al amplificador en términos de ganancias de corriente y ganancias de voltaje y ganancias de potencia. Aquí hay que tener en cuenta algunas consideraciones cuando nosotros hagamos análisis de CD y análisis de CA en un circuito. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Bueno, si nosotros partimos del primer análisis, que es el análisis de CD para nuestro estudio, lo que queremos encontrar con el análisis de CD, ya lo habíamos comentado en la diapositiva anterior, era encontrar el punto de operación y ubicarlo en una curva característica del circuito. Esta es la recta de carga de corriente directa. Entonces, para iniciar nuestro análisis, se parten de dos suposiciones. La primera es: todos los capacitores de acoplamiento y de puenteo se comportan como circuitos abiertos. Punto 2. Las fuentes de voltaje que son de alterna se colocan a 0 volts. O en otra literatura lo van a encontrar como se van a pasivar. Hay que tener en cuenta estos dos puntos cuando se realice el análisis de corriente directa. Para el análisis de corriente alterna, lo que queremos es obtener los parámetros del transistor basados en en el modelo a escoger, ya sea los parámetros R o ya sea los parámetros H. Y tenemos que tomar en cuenta otras dos consideraciones. Todos los capacitores de acoplamiento y de puenteo se comportan como circuitos cerrados, o sea, cortos. 2. Las fuentes de CD, las fuentes de voltaje de corriente directa que existan en el circuito que ustedes vayan a estudiar, se van a reemplazar por referencias a tierra, o sea, van a ir, en vez de que tú tengas una fuente de voltaje, tú la vas a reemplazar por una tierra. Una vez dicho lo anterior, entonces pasamos a estudiar el primer circuito mostrado aquí en el tema 2.41, que es el circuito amplificador BJT en emisor común. Partimos del análisis de corriente directa. Volvemos a hacer lo mismo. Punto 1. Si tenemos capacitores, se consideran circuitos abiertos y las fuentes de voltaje alterna se hacen 0 volts. Voy a ilustrar aquí
¿qué es lo que se va a hacer? Aquí tenemos ubicado un capacitor, el capacitor 1. Ese capacitor es de acoplamiento. Lo que se va a hacer es que se va a reemplazar por un circuito abierto. Esto es un circuito abierto. Se va a reemplazar. Todas las fuentes de alterna, esta, por ejemplo, la V sub I, se va a reemplazar, o se va a hacer tierra, o se va a hacer 0 volts. 0 volts. 2. Una vez haciendo estas consideraciones en el punto 1, se va a redibujar el circuito. Se va a redibujar el circuito y se va a realizar el procedimiento y el análisis correspondiente para encontrar el punto de operación. Bien, pues continuamos. Entonces, la idea de esto es determinar el circuito equivalente de Thevenin y encontrar la resistencia equivalente de Thevenin. ¿Cómo la obtenemos? Bueno, pues aquí lo explicamos en el punto 1. La resistencia de Thevenin en el circuito se va a definir como un circuito con resistencias en paralelo que se va a conformar por las resistencias R1 y R2 en el circuito. Aquí se las marco, R1 y R2 es unas resistencias en paralelo. Hacemos el cálculo y aquí obtenemos que la resistencia de Thevenin se obtiene un valor de 5.19 kilo ohms. Ya tenemos el inciso A, ya el primer parámetro para poder definir el punto de operación. 2. Hacemos el cálculo del voltaje de Thevenin, que es el voltaje igual a B subíndice BB, o sea, eso es el voltaje de base, y lo que vamos a hacer es hacer el cálculo del cociente de las resistencias R1 partido por R1 más R2 por el voltaje de BCC, o sea, el de la fuente de voltaje. Y eso nos va a dar un voltaje de 2.83 volts. Entonces aquí hay una nota especial. En la clase anterior vimos que un circuito de polarización es rígido si y solo si la resistencia de entrada a la base es 10 veces mayor que la resistencia del emisor. Entonces queda como ejercicio comprobar si es rígido o si es un divisor exacto. Una vez que ya tenemos el circuito equivalente, volvemos a redibujar el circuito con los datos obtenidos. Ya tenemos aquí ya obtuvimos lo que es voltaje de base y la resistencia de Thevenin, la resistencia RB. La sustituimos. Volvemos a dibujar y lo que prosigue es calcular entonces ya el voltaje de colector emisor. Aquí en este punto el voltaje de colector y el voltaje de emisor. Y la corriente de base para después obtener la corriente de colector. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El paso 1 es primero hacer análisis de ley de voltaje de Kirchhoff sobre la malla 1. Lo voy a mostrar como prosigue a continuación. Entonces, la malla 1, la malla de entrada, se las voy a dibujar. Esta es la malla de entrada, esta es la malla número 1. Sobre esa malla obtenemos la siguiente expresión. El voltaje base, que es una subida de tensión, menos la caída de tensión en RB, menos el voltaje base emisor, menos la caída de tensión en la resistencia de emisor. Todo esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la suma de voltajes, según la ley de voltaje de Kirchhoff, la suma de los voltajes alrededor de una malla, entonces quiere decir que es 0. ¿Ok?
Veamos. La ley de voltaje de Kirchhoff dice que la suma de los voltajes alrededor de un lazo es igual a 0. Esto es el EBK. ¿Ok? Entonces, esa es la primera condición, la primera ecuación con la que tenemos que trabajar. Segundo, aquí nos salen dos relaciones importantes que nunca hay que olvidar. La corriente de base está relacionada mediante la corriente del emisor partida por alfa, el parámetro beta de corriente directa. 2. Aquí tenemos que considerar que aproximadamente la corriente de colector es igual a la corriente de emisor. Ajá. Una vez que nosotros hacemos y sustituimos estas relaciones en la primera ecuación, entonces podemos obtener una relación para calcular la corriente de colector del punto Q. Ajá. ¿Y cómo se obtiene? Pues bueno, al sustituir estas relaciones vamos a despejar la relación que tenemos con I de base y la corriente de colector. Ajá. Y vamos a obtener que la corriente de colector aquí va a ser igual al voltaje de Thevenin, que es el voltaje base-base, menos el voltaje base-emisor, partido por la resistencia de base dividido por la beta más la resistencia de emisor. Entonces, al sustituir los valores correspondientes, nos va a dar que la corriente de colector en el circuito mostrado va a ser igual a 3.58 miliamperes aproximadamente. Ok. Entonces, continuando. Aquí nos va a faltar el otro punto, el punto número 3, que va a ser cómo obtener el voltaje de colector emisor. Entonces, para eso volvemos a trabajar sobre la malla ahora de la de salida, la malla número 2. Volvemos a hacer LBK, pero sobre la unión del transistor que comprende el colector y el emisor. De este modo vamos a obtener una relación en el voltaje del colector emisor. Veamos. Ley de voltaje de Kirchhoff. Volvemos a recordarlo, la suma de los voltajes, las subidas de tensión o caídas de tensión en un lazo cerrado es igual a 0. Entonces, lo ejemplificamos, comenzamos. Partimos de esta malla. Ajá. Y esa es la malla número 2. Entonces, tenemos una subida de tensión que es BCC menos la caída de tensión en la resistencia RC menos el voltaje colector emisor. Aquí tenemos el punto, el voltaje de colector, y aquí tenemos el punto del voltaje del emisor. Lo relacionamos, voltaje de colector emisor, menos la caída de tensión en la resistencia del emisor. Todo eso es igual a 0. Sustituimos o despejamos el voltaje de colector emisor y obtenemos esta expresión. Despejamos, sustituimos los valores correspondientes y nos da que el voltaje de colector emisor va a ser igual a 6.41 volts. ¿Ok?
Siempre que haya dudas con alguna fórmula, intenten, no hay más reglas más que la de ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes de nodo de Kirchhoff. Entonces aquí lo que nos funciona es obtener, ya con haciendo el análisis, pues entonces ya tenemos el punto de operación Q determinado, porque ya tenemos la corriente de colector en el punto Q y ya tenemos el voltaje de colector en el punto Q. O sea, ya sabemos cómo está operando en ese instante el transistor en configuración de emisor común. Otra cosa pues que se me está olvidando comentar es que por qué le llamamos emisor común a este tipo de configuración. Le llamamos emisor común porque la, la terminal de salida está sobre el pin en el pin del colector del transistor. Ajá. Por eso se le llama emisor común. Otra de las cosas importantes adicionalmente que tenemos que ver es que si nosotros queremos graficar la recta de carga de la LCD, tenemos que ocupar esta regla. La resistencia de CD se va a describir como RC más RE. Esto va a ser una relación útil porque cuando veamos amplificadores en cascada y análisis de CA, vamos a ver que vamos a graficar más de dos curvas sobre el mismo espacio. Una va a ser la recta de carga de CD y otra va a ser la recta de carga de CA. Entonces continuamos. Para hacer, entonces, aquí lo que vamos a explicar va a ser el circuito. Continuamos con el circuito BJT en emisor común. Tenemos que hacer el análisis de CA y graficar las rectas de carga. Entonces el punto 4 aquí es volver a redibujar el circuito bajo las condiciones de análisis de CA y hacer las reducciones posibles de tal manera que aquí cuando hagamos el análisis de CA va a aparecer un parámetro importante. Este va a ser la resistencia E. Entonces aquí tenemos que hacer la suposición que la RS, o sea la resistencia de la fuente, pues es 0. Entonces suponemos que la fuente a la cual la fuente alterna de la señal pues es 0. Entonces haciendo esos cálculos tenemos que el parámetro RE' lo calculamos utilizando esta expresión que voy a encerrar aquí en rojo y va a ser igual a 25 milivolts partido por ICQ, la magnitud ICQ. Ajá. ¿Y de dónde sale esto? Pues bueno, esta es la ecuación que vamos a encontrar en mucha literatura, que es la ecuación de Schottky. Hay que hacer hincapié en esto porque este parámetro es muy importante en todos los modelos, tanto en el modelo de parámetros R que tenemos aquí, se los voy a mostrar, como en el de parámetros H. Entonces, una vez haciendo las consideraciones, las suposiciones que habíamos dicho en el análisis, el circuito equivalente de CA pues va a ser este, que se los estoy marcando aquí. Entonces tenemos que hacer la suposición. Otro parámetro importante es que la resistencia de CA para graficar la línea de carga de corriente alterna va a ser igual en el emisor común, va a ser igual a la resistencia de colector. Entonces el punto 5 es, se obtienen los parámetros de la línea de carga para el circuito mostrado con la RCA sobre la malla de salida emisor y colector. Las intersecciones con el eje X y el eje Y de las curvas van a ser igual a estas de aquí. Ajá, la corriente I' subíndice C
y el voltaje CC va a ser igual a 2 veces el voltaje de colector emisor en el punto Q, o bien el voltaje de colector emisor en el punto Q más la corriente de ICQ por la RCA. Esa RCA es la que tenemos aquí. ¿Ok? Recordando, esas son las intersecciones con el eje X y las intersecciones con el eje Y para poder graficar la línea de carga deseada. Entonces, continuando, para graficar las líneas de carga de CA y CD, entonces nos pasamos a calcular las intersecciones correspondientes. Entonces hacemos un cálculo para obtener la VC y la I' subíndice C. Entonces nos dan 10 volts respectivamente para graficar la línea de carga deseada. Y nos va a faltar un punto importante. Necesitamos calcular aquí la corriente de colector de saturación. Esto es para poder graficar el último punto en la corriente de carga de CD. Una vez que tenemos ordenada la información y ya tenemos toda la información, pasamos a la gráfica. Graficamos la línea de carga de CD y la línea de carga de CA. Aquí hay un punto importante. Ambas gráficas, ambas curvas se intersectan en el punto Q. El punto Q es un punto de intersección entre las dos gráficas. Entonces, como se muestra ahí, la gráfica de las rectas de carga de CA se dibujan. ¿Para qué? Para ver cómo está operando el transistor y obtener el máximo swing simétrico. Otro parámetro importante, aquí lo estoy marcando. ¿Cómo lo vamos a calcular? Para el máximo swing simétrico, el voltaje de salida va a ser igual a 2 veces la corriente máxima en amplitud por la resistencia de CA. Entonces, en este ejemplo, yo muestro cómo se grafica la línea de carga. La línea de carga de corriente directa es la línea mostrada en color azul. Y la línea de carga de corriente alterna es la línea dibujada de color rojo. Decíamos que el punto Q de intersección tiene un punto en común en las dos gráficas, que es el punto Q. ¿Ok? El voltaje de colector, vean cómo se ubica. Y la corriente de colector en el punto Q. ¿Ok? Ubicamos los puntos en el espacio de la línea de carga, T', el punto Q y la R' para la línea de carga de CA y el punto R y el punto T para la línea de carga de corriente directa. ¿Ok? A ver, permítanme por favor. Bueno, continuamos. Continuamos con el análisis de CA. Aún no terminamos de caracterizar todo el circuito. Aquí el objetivo de analizar el circuito bajo ciertos parámetros es obtener el comportamiento y la caracterización total del circuito. Entonces, bajo condiciones de análisis de CA, nosotros vamos a utilizar un modelo que se llama un modelo de parámetros H. Y su circuito equivalente lo estamos mostrando en la parte de abajo, donde mostramos
en términos de resistencias del circuito, cómo está conformado físicamente, y sustituimos el punto. ¿Qué significa? Para el emisor común vamos a identificar sus terminales. Donde dice la resistencia de H y E va a ser la base del transistor. Donde dice RE va a ser ubicado en el punto del emisor. La fuente de corriente controlada por corriente, esta de aquí, la ACS1, va a ser el punto del colector. Y ubicamos en este espacio la resistencia de colector, una resistencia de carga que nosotros queramos conectar, y sobre las mallas de entrada la resistencia de polarización, la RB, y la resistencia de emisor. Así vamos a ubicar nuestro modelo del transistor cuando hagamos análisis de CA sobre el transistor como amplificador. Entonces, en la parte de arriba de la diapositiva estoy mostrando una equivalencia de entre parámetros R a parámetros H. La H subíndice Y es igual entonces a la beta del transistor multiplicado por la H y B. La H y B es el parámetro R que estábamos mostrando en la diapositiva anterior. Es el voltaje térmico partido por la ICQ, o bien igual, aproximadamente es igual a 25 milivolts partido por la ICQ, la magnitud de la ICQ. Y esto va a denotar la resistencia de entrada a la base en corriente alterna. ¿Ok? Punto 8. Se obtienen entonces las relaciones de parámetros faltantes a partir de la modificación del modelo de CA como ganancia de voltaje, corriente, resistencias de entrada y de salida. Entonces, ¿cómo le hacemos para obtener este circuito equivalente a partir del modelo de CA? Pues bueno, lo que hacemos es, si queremos dividirlo entre malla de entrada y malla de salida, tenemos que hacer que esta resistencia en el emisor no aparezca en el emisor, sino la ponemos del lado de la base. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a multiplicar la resistencia de emisor por la beta, y así se va a convertir a una resistencia vista por la base. Ajá. Y va a quedar dividido. ¿Cómo va a quedar dividido? Va a quedar un circuito en paralelo. La resistencia de polarización más la suma de la H y E por la beta de R. Ya eso le vamos a llamar la malla de entrada. La malla de salida va a quedar constituida por la resistencia de emisor. Ajá. La fuente de corriente constante, la resistencia de colector y la resistencia que nosotros queramos poner a la salida. ¿Ok? Basado en este modelo del circuito, nosotros pasamos a calcular las ganancias de voltaje y la ganancia de corriente. Una vez tengamos hecho este cálculo, entonces ya podemos decir que ya tenemos caracterizado a nuestro transistor en emisor común. Pues bien, entonces, para ello, para determinar y caracterizar el transistor en emisor común, va a ser importante obtener varios parámetros. Uno de ellos es la resistencia de entrada, otro de ellos es la resistencia de salida,
para poder caracterizarla, pues bueno, hacemos algunas consideraciones importantes. La resistencia de entrada, ¿cómo la voy a calcular? La resistencia de entrada va a ser a voltaje de entrada, o sea, voltaje V sub I entre I por la corriente de entrada. Entonces eso va a ser igual en términos de resistencias, haciendo despejes, va a ser igual al paralelo de la resistencia de polarización por el parámetro H y E más la beta por RE, y todo eso va a ser igual a esta expresión que estamos obteniendo de este lado. La voy a marcar con rojo. Haciendo algunas consideraciones importantes, que por ejemplo que la H, el parámetro H y E es igual a beta por la H y B. Hacemos las sustituciones y nos va a quedar esta relación de aquí, la ecuación número 2. Ajá. Aquí hacemos unas notas. Esta ecuación aquí es muy larga, pero la podemos reducir si y solo si observamos que la RB es despreciable o realmente es muy pequeña si la comparamos con el producto de la beta por la resistencia de emisor. La ecuación de resistencia de entrada se puede reducir, entonces si hacemos esto, la ecuación 2 se va a reducir a ARB. La nota número 2. Para el caso del circuito visto al inicio como el ejemplo anterior, la ecuación de resistencia se calcula como el paralelo de la resistencia de polarización y la beta H y sub B. Ese es el primer parámetro de resistencia. La resistencia de salida aquí nada más es únicamente RC. Esa es la resistencia de salida del amplificador. Si tuviéramos una resistencia conectada, entonces diríamos que la resistencia de salida vista como sistema, ya con la carga, va a ser entonces el paralelo de la resistencia RL por la resistencia RC. En esta diapositiva lo que vamos a hacer es tratar de obtener una expresión que relacione los voltajes de salida y los voltajes de entrada, y a esto le vamos a llamar la ganancia de voltaje. Es una fórmula, la podemos obtener, sí, la podemos obtener. Pero aquí cabe destacar que las ganancias son unidimensionales, no tiene unidades, y la relacionamos con, siempre va a ser la salida sobre el voltaje de entrada. Y a esta fórmula le vamos a llamar fórmula general para para obtener la ganancia de voltaje. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Aquí tenemos que aplicar divisores de corriente. ¿Ok? Entonces, aquí las expresiones finales las vamos a obtener gracias a aplicando las reglas de divisor de corriente sobre el modelo del circuito mostrado. Hacemos las sustituciones y vamos a encontrar que la ganancia de voltaje se va a definir por el cociente del paralelo de la resistencia de carga RC partido por la HIB más la resistencia RE. Aquí hacemos una consideración importante. Volvemos a reducir el circuito. Si hacemos algunas consideraciones, si observamos que la HIB es mucho menor que la resistencia de entrada, entonces pues la HIB se puede despreciar y se puede reducir la ecuación. Entonces, si hacemos esa consideración y observamos eso en nuestro circuito, la ganancia de voltaje se puede reducir al cociente de la resistencia de carga partido por la resistencia de colector, partido por la resistencia de emisor. Entonces, el análisis de CA para obtener una expresión que defina la obtención de la ganancia de corriente en emisor común se obtiene lo siguiente.
La ganancia de corriente va a ser igual entonces al producto de la resistencia de polarización por la resistencia C partido por el producto de la suma de la resistencia de polarización, la HIV, la RE, por la resistencia de colector más la resistencia de carga. Cuando esta aseveración que estoy marcando en color rojo se cumple, es decir, que la resistencia de polarización de la base es mucho menor que beta RE sub E y la HIV es mucho menor comparada con RE, entonces toda esa expresión se reduce a que la ganancia de corriente es simplemente un cociente de la resistencia de base por la resistencia RC partido por el producto de la resistencia de emisor más la suma de la resistencia de colector más la resistencia de carga. ¿Ok? Entonces, una vez analizando la primera configuración, pues bueno, pasamos a analizar el voltaje de colector emisor. Perdón, el amplificador BJT en colector común. A este tipo de circuito se le conoce en la literatura como emisor seguidor. No confundirlo. El procedimiento es exactamente el mismo. Se obtienen todos los parámetros generales como resistencia de entrada, resistencia de salida, ganancia de corriente, ganancia de voltaje. Pero aquí este circuito pues tiene ciertas características que lo hacen único. Una de ellas es que la inyección del voltaje de entrada es por la base y la salida es por el emisor del transistor BJT. La señal de salida está en fase con la señal de entrada. ¿Qué quiere decir? Si nosotros le ingresamos una señal de CA de esta forma, la señal de salida en este tipo de configuraciones va a seguir siendo la misma, va a tener la misma fase. Este es el voltaje de entrada y este es el voltaje de salida. Entonces va a seguir sosteniendo la misma fase. ¿Ok? Otro dato importante, la ganancia de voltaje en este circuito es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que la ganancia de voltaje en este circuito es igual a 1. Otra característica es, tiene alta resistencia de entrada y la ganancia de corriente es alta. ¿Qué quiere decir? El último punto es importante, porque este circuito es utilizado para incrementar la ganancia de corriente, no la de voltaje. A su vez quiere decir que en conjunto con el circuito amplificador en colector emisor se utiliza para producir, para darle potencia a la señal de entrada. Entonces, vean, se los presento, este es el circuito, la configuración en colector común. Tenemos aquí las resistencias, los capacitores de acoplamiento, C1 y C2, las resistencias de polarización que está conformada por R2 y R1, la resistencia de emisor y aquí tenemos al final la resistencia de carga importante. ¿Ok? El voltaje de salida va a estar ubicado aquí exactamente. Aquí va a estar ubicado el voltaje de salida. Observen bien que el voltaje de entrada sigue estando en fase con el voltaje de salida. Entonces, ¿cómo hacemos exactamente lo mismo? Pero cambiamos las directrices. La resistencia de CD para hacer las gráficas de las líneas de carga respectivamente es la RCD, entonces ya va a ser igual a la resistencia de emisor. Y la RCA va a ser igual al paralelo de las resistencias del emisor con la resistencia de carga. Punto 2. La corriente de colector en la intersección en el eje Y
va a estar definida como el voltaje de la fuente menos el voltaje del colector emisor partido por la resistencia de CD. Para la línea de carga en CA se considera que el circuito, el que vamos a diseñar, se analiza bajo las condiciones de máxima excursión simétrica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros queremos obtener si queremos amplificar una señal a su máximo empleando la ecuación de máximo swing simétrico. ¿Y cómo obtenemos esta relación? Pues bueno, ocupamos el doble de esta ecuación, va a ser igual al doble de la corriente de la amplitud máxima por la resistencia en paralelo de la RE y la resistencia de carga. ¿Cómo obtenemos el punto Q? Bueno, pues la corriente de colector en el punto Q va a ser igual al voltaje de CC partido por la suma de del paralelo de la resistencia de CA más la RE. El voltaje del colector emisor va a ser igual entonces a al producto de la ICQ por la RCA. ¿Ok? Entonces aquí estamos en la obtención de las resistencias de entrada y de salida. Para hacer el análisis de CA y obtener estos parámetros, pues tenemos que hacer una consideración importante. Aquí ya pega que si la fuente o no tenga una resistencia de entrada, ya sea pequeña o ya sea alta. Entonces partimos del circuito modificado. El circuito de CA modificado se ve así, tal cual como está mostrado en el circuito amplificador de colector común. No se puede obtener las expresiones, tenemos que dejarlo dividir el circuito mostrado en malla de entrada y en malla de salida. Entonces, empleando algunas ecuaciones y unas consideraciones importantes, este circuito lo podemos transformar y obtener las expresiones resultantes. Entonces, la expresión para calcular la resistencia de entrada en un amplificador BJT en colector común, vamos a obtener que la resistencia de entrada en forma larga es la que estamos mostrando aquí. Si al hacer el análisis observamos que la resistencia de polarización es mucho pequeña, o es más pequeña o es mucho menor, comparada con el producto de la beta de CD y la resistencia el paralelo de las resistencias de RE y RL, entonces aquí la forma corta de la resistencia de entrada va a tomar el valor de la resistencia de polarización. La resistencia de salida pues es el producto del paralelo de la resistencia de emisor y hacer el cálculo de la H y B, sumarle el paralelo de la resistencia de la fuente con la de polarización y partirlo por beta. ¿Ok? Cabe mencionar que es necesario que ustedes observen cómo se obtienen estas ecuaciones empleando el amplificador en base común. Para obtener la ganancia de voltaje y demostrar que beta es igual a 1, que la ganancia de voltajes es aproximadamente igual a 1, se hace la consideración de que si H y B es mucho menor que la resistencia de emisor en paralelo con la resistencia de carga. Entonces, haciendo esas reducciones se ve que la ganancia de voltaje en este circuito en colector común pues es igual a 1. Para obtener una expresión de ganancia de corriente en este circuito en forma larga, nosotros hacemos
obtenemos que la corriente de la ganancia de corriente es aproximadamente igual al producto de la resistencia de base, la resistencia del emisor partido por la resistencia de RCA, por la suma de la resistencia de polarización partido por beta, HIB, y la resistencia otra vez de RCA. De nueva cuenta, si nosotros hacemos consideraciones en nuestro diseño y observamos lo siguiente, si HIB y la RB partida por beta es mucho menor que la resistencia de CA, o sea esta, la que estoy marcando ahí, el paralelo de RE con RL, si HIB y RB partido por beta es menor que eso, entonces la expresión de la ganancia de corriente se ve reducida a simplemente al cociente de la resistencia de polarización y la resistencia de carga. ¿Ok? Entonces así es como obtenemos las expresiones de ganancia de corriente, ganancia de voltaje, resistencia de entrada y resistencia de salida en colector común. Entonces, el tema 2.5 es amplificadores en cascada, conectados en bloques o en tándem. Así lo vamos a encontrar. Aquí lo importante de conectar, realmente qué significa conectar amplificadores en cascada. Pues bueno, yo voy a conectar la salida de un amplificador de la primera etapa. Aquí ya le vamos a llamar que hay etapas en nuestro circuito, etapa 1, etapa 2 y así, etapa n sucesivamente. Cuando conectamos la salida de la primera etapa de un transistor a la entrada de la segunda etapa, eso es conectarlo en bloque o en tándem. Se utilizan la misma forma de analizar un circuito y se utilizan las diferentes configuraciones de los circuitos antes vistos. Entonces, depende del diseñador electrónico cómo quiera cómo quiera conectar el amplificador en cascada, depende de las características que necesite ocupar. Entonces aquí en esta diapositiva pues reunimos las características importantes, las conclusiones importantes de utilizar el transistor como amplificador. En un amplificador en emisor común lo que vamos a obtener es que va a tener ganancias de tensión y corrientes significativas con altas impedancias de entrada y de salida. Y este se utiliza para incrementar o amplificar el voltaje. Cuando nosotros ocupamos un amplificador en emisor común, el circuito amplificador en colector común o emisor seguidor, lo que vamos a obtener de este circuito va a ser una alta ganancia de corriente y una alta impedancia una impedancia de salida baja. Esto va a ser deseable, esta característica va a ser deseable porque lo que necesitamos es incrementar la corriente, amplificarla, para que al unirla le demos potencia a la señal. Aquí hay dos formas de conectar amplificadores en cascada. Una, la que estábamos mostrando ya con anterioridad, era de que acoplar varias etapas de estos transistores utilizando capacitores de acoplo, o bien vamos a prescindir del uso de conectar etapas sin este tipo de capacitores. ¿Cómo va a influenciar cada uno de ellos? Pues ahorita lo vamos a ver. El acoplamiento capacitivo de etapas, pues bueno, consiste en eso precisamente, conectar los transistores a la salida de uno, excitando la etapa siguiente a la entrada del siguiente.
Cada amplificador en configuración de cascada se conoce como etapas, es lo que comentaba anteriormente. Entonces el propósito de estas etapas, pues bueno, depende del diseñador. Aquí el propósito general es incrementar la ganancia de voltaje total. Entonces, una expresión que relaciona las etapas, cada una de las etapas en la ganancia de voltaje, pues bueno, es de forma unidimensional, es expresar la ganancia de voltaje total como el producto de la ganancia de los voltajes en cada una de las etapas y expresarlo así de forma unidimensional. Si lo queremos expresar en forma de decibeles, pues bueno, va a ser igual entonces en decibelios a la suma de los decibelios de las ganancias de voltaje individual de cada etapa. O bien, si ya obtuvimos la ganancia total, pues bueno, al transformarla en decibeles va a ser necesario utilizar esta expresión de aquí abajo, que es el multiplicar el 20 logaritmo de la ganancia total en forma unidimensional. Entonces, un circuito de ejemplo en forma capacitiva, acoplado en forma capacitiva, es como el que estamos mostrando en la figura, en esta figura de aquí. Y pues bueno, se observa aquí que existen capacitores de acoplo. Aquí hay dos etapas. La primera etapa, que es un amplificador en emisor común. No, perdón. Aquí es un emisor común. Y aquí es la segunda etapa, que es otro emisor común. Entonces lo que estamos haciendo aquí es amplificar voltaje. Estamos acoplando estas dos etapas por medio de capacitores de acoplamiento. Ahí lo estamos marcando, que son C1, C3 y C5. Esos son los capacitores de acoplamiento. Para hacer el análisis de este tipo de circuito, pues procedemos a hacer lo mismo como cuando realizamos análisis de CA de una sola etapa. Hacemos las mismas consideraciones. Vamos a obtener la resistencia de polarización. Vamos a obtener cómo se comporta el circuito en CD. A obtener y hacer las consideraciones, a observar si es un revisor rígido, si podemos implementar si lo podemos sustituir empleando un resistor, un circuito con divisor exacto empleando Thevenin. Entonces, haciendo el análisis del circuito anterior, pues bueno, hacemos las consideraciones que habíamos elaborado y obtenemos que el voltaje base es un divisor, se comporta como un divisor rígido. Entonces procedemos a calcularlo, el voltaje base y la resistencia de polarización RB. Se procede entonces, haciendo el análisis de CD, a obtener el punto Q de operación. Obtenemos lo que es la corriente de colector en el punto Q y el voltaje de colector emisor exactamente igual, empleando mallas. Entonces, una vez teniendo esto, ya tenemos el punto de operación de los dos circuitos. Aquí el punto Q1 y punto Q2 es exactamente igual, porque el circuito viene diseñado, la etapa 1 es igual a la etapa 2. Por eso es que por simplificación el punto Q1 y el punto Q2 es el mismo. Entonces, una vez que ya tenemos el punto Q, pues ya procedemos a obtener las intersecciones en las ejes X y en el eje Y calculamos lo que es la corriente de saturación y el voltaje de el punto de corte.
A este, al punto de saturación le vamos a llamar S y al punto de corte le vamos a llamar punto C, que es el punto de corte. Para el análisis de CA, recordemos que los voltajes las fuentes de voltaje de corriente directa C pasiva o se van a reemplazar por tierras. Los capacitores se van a comportar como cortocircuitos en los acoplamientos y puenteos. En el análisis de CA, pues bueno, vamos a sustituir, hacer las consideraciones del análisis de CA y nos va a quedar un modelo del circuito en CA reducido, tal cual como lo estamos mostrando. Ajá, obsérvelo bien. Procedemos a calcular los parámetros importantes. Procedemos a calcular el parámetro H, el HIV y la resistencia de entrada a la base. Observe aquí de nueva cuenta que la HY es igual a la HY de la etapa número 2. Una vez calculado ese, sustituimos el modelo pi del circuito híbrido, del circuito amplificador, de tal manera que nosotros podamos relacionar y obtener las ganancias de voltaje y de corriente de este circuito de cada etapa. Entonces, aquí la única diferencia es que no hemos dicho que aquí tenemos unos nuevos unas nuevas ecuaciones. Tenemos que determinar cómo calcular el voltaje pi, la GM, que es una transconductancia, la GM2 por beta pi 2, que es la transconductancia de la etapa número 2. Y ubicamos aquí el punto del voltaje de salida, la tierra y el voltaje de entrada. Entonces procedemos a calcular las resistencias de la etapa de entrada. La resistencia de la etapa de entrada 1 va a ser igual a la resistencia de polarización 1 por Rpi1. ¿Cómo calculamos esa resistencia Rpi1? Bueno, pues empleamos esta fórmula. Vamos a hacer el cociente de la beta del transistor que estemos manejando partido por la transconductancia del transistor 1. ¿Cómo vamos a calcular la transconductancia de transistor 1 de la etapa 1? Pues bueno, va a ser 40 veces la corriente de colector. Ajá. Una vez obteniendo esas, pues bueno, también calculamos la resistencia de salida por cada etapa. Las resistencias de salida por cada etapa, por ejemplo, en la etapa 1 va a ser igual al paralelo de la resistencia 3, la resistencia de polarización 2 y la resistencia pi 2. Ajá. La resistencia de salida de la etapa 2 pues es simplemente R7, aquí lo estamos marcando, R7. Ok. ¿Cómo vamos a calcular las ganancias? Empleando el modelo pi híbrido de este circuito, pues bueno, el voltaje, la ganancia de tensión por etapas viene determinado por esta fórmula. Es el cociente del voltaje de salida partido por el voltaje de entrada. Tal cual, la primera se define de esta forma. Ajá. A ver, permítanme. Vamos a observar las siguientes, etapas. Esta de aquí, la que estoy marcando, va a ser la etapa de salida. Y la vamos a dividir el voltaje de salida entre Vp2,
la etapa intermedia por la etapa intermedia, que es Vp2 entre Vp1, y la etapa de entrada, que es Vp1 sobre el voltaje de entrada. Tal cual que si nosotros hacemos la operación matemática ahí, vamos a obtener que Vp2 se cancela con Vp2 de la etapa de salida, y Vp1 se cancela con el Vp1 de la etapa de entrada, de la etapa intermedia, y solamente nos quedamos con una expresión que debemos obtener que relaciona el voltaje de salida con el voltaje de entrada. ¿Ok? ¿De dónde salen, esas consideraciones? Pues bueno, de observar y de obtener las ganancias, los voltajes Vp2, Vp1, voltaje de entrada y el voltaje de salida. Tenemos que obtener una expresión que relacione esas variables. Entonces, una expresión que relaciona el voltaje de salida es que la corriente en el voltaje de salida va a ser igual a la corriente de colector de la etapa 2 por la resistencia R7. La corriente en el colector 2 de la etapa 2 va a ser igual a la transconductancia ya calculada por el voltaje Pi2. Después de obtener esas relaciones, obtenemos la expresión de la etapa intermedia y decimos que la etapa de salida es igual al producto negativo de la transconductancia 2 por la R7. Entonces ya aquí tenemos calculada, obtenida, o tenemos la expresión que relaciona el voltaje de salida con la etapa intermedia, que es Vp2. Y la calculamos. Para obtener la ganancia de la etapa intermedia, que es Vp2 sobre Vp1, es necesario encontrar una definición de una resistencia equivalente, que la tenemos aquí. La resistencia equivalente la hemos marcado en el circuito anterior, y esta es la resistencia equivalente, que no es más que un paralelo entre la R3 del circuito de salida de la etapa 1 con la resistencia de polarización a la entrada de la etapa número 2. Ese es el paralelo. Entonces obtenemos las expresiones equivalentes, y la etapa intermedia, que es Vp2 entre Vp1, la calculamos tal cual como lo estamos mostrando. La etapa de Vp1 sobre Vi es igual a 1, que es la etapa inicial. ¿Por qué? Porque pues si observamos el circuito, el voltaje de entrada se está repartiendo en paralelo en el pin en el pin B de la etapa 1, y el voltaje Vp1 es igual entonces aquí por observación al voltaje de entrada. Entonces por eso nos da 1. Entonces ya tenemos las tres etapas, las multiplicamos y obtenemos la ganancia total del amplificador. ¿Ok? Y aquí obtenemos una expresión en forma unidimensional. Si la queremos en decibeles, pues ocupamos la fórmula anterior, la fórmula que mostramos al inicio de cómo calcular en decibelios la ganancia de voltaje. Entonces, continuando con nuestro análisis, pues bueno, ya mostramos cómo es acoplar un par de etapas de forma capacitiva. Entonces queda mostrar cómo acoplar directamente varias etapas de transistores sin utilizar el capacitor de acoplamiento. Aquí podemos observar una cuestión, es que aquí ya no estamos utilizando ningún capacitor de acoplamiento.
Entonces, para obtener este caracterizar este tipo de circuitos, pues bueno, lo que hacemos es exactamente lo mismo: hacer análisis de CA, hacer análisis de CD, graficar las líneas de carga, obtener el punto Q de operación de ambas etapas, ganancias y voltajes, y empezar a hacer las consideraciones que hemos mencionado. Aquí, aquí hay un punto importante. ¿Por qué? ¿Qué es cuál es la diferencia en esto? ¿Qué va a cambiar? Pues bueno, este tipo de acoplamientos no se utiliza, bueno, depende del diseñador electrónico, utilizarla, ya que el voltaje de polarización se pega, se solapa al voltaje de polarización de la etapa número 2. Entonces, ahí, por ese motivo es que no, este tipo de circuito de acoplamientos casi no se utiliza. Al hacer el análisis de CD, vamos a encontrar que aquí no se nos por este la no existencia del capacitor de acoplo hace que las corrientes de colector 1, perdón, la corriente que está entrando aquí se va a dividir en la corriente de base del colector, la corriente de base de la etapa 2, la corriente de colector de la etapa 1, la corriente de emisor 1 y la corriente de emisor 2. Y aquí va a venir una expresión por aquí en la corriente de base 1 y se va a generar un sistema de ecuaciones lineales. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender un poquito de álgebra para obtener la expresión de el valor del punto de operación Q de cada etapa y poder discriminar y caracterizar a este tipo de circuitos. Bueno, pues es todo. Yo sugiero que repasen las diapositivas y dudas nos vemos en el foro.